Señor, muchas gracias por tan bonito momento y tiempo que nos estás dando en tu presencia. Gracias por cada canción, gracias por cada tiempo de oración, de adoración, de alabanza. Señor, muchas gracias. Estamos muy agradecidos, Señor, porque hace 23 años permitiste que un grupo de hermanos inicien esto que ahora es la iglesia de Cono Norte Callao, este hermoso grupo, este real sacerdocio, esta nación santa, este pueblo que en el tiempo tú estás juntando y adquiriendo, Señor, para pasar la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias, porque empezaste la obra y la estás perfeccionando en el tiempo. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, lo único que también deseamos es que tu presencia les siga acompañando. Sí, Señor, a los pastores, a los líderes, a cada miembro de nuestra iglesia y también a los niños de esta misma iglesia, Señor. Tu gracia, tu bondad sea cuidándolos de tantos peligros, tantas enfermedades, tantas situaciones difíciles que se presentan. Una vez más, gracias por estar en tu presencia. Bendícenos y continúa derramando tu gracia sobre cada uno de nosotros. Amén, amén. Creo que muchos de los que estamos aquí, cuando sintonizamos el televisor, tal vez sintonizamos o prendemos la computadora, inmediatamente nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y lo que el mundo ha estado viviendo en los últimos años es crisis tras crisis. De diferentes maneras notamos cómo el mundo está cambiando tan rápidamente. Aparte de los inventos que están habiendo que hacen que se produzcan cambios, también vemos los cambios económicos que están habiendo. Esa crisis que lleva a cambios económicos, estructurales de las grandes empresas, los países mismos. La enfermedad de esta pandemia ha permitido que países e instituciones empiecen a cambiar, alterar lo que era normal a algo especial, algo de acorde a los tiempos. El mundo está cambiando, hay crisis, la gente, las instituciones están adaptándose a esos cambios. Lo que sí hemos visto que no cambia es la palabra del Señor. Sigue siendo la misma para todas las situaciones de la vida. Sigue siendo la misma y en ese sentido nosotros estamos afirmados, estamos justamente como mencionaba un hermano, estamos anclados en ella. Ella es justamente la que nos da el norte, ella la que es como el faro que alumbra nuestro andar, nuestro día a día. Y me interesa mucho transmitirles a ustedes algunas cosas que el apóstol Pedro hace mucho tiempo justamente transmitió en medio de una situación difícil, en medio de un momento tal vez trágico que vivía la iglesia cristiana que estaba empezando. Definitivamente estas palabras del apóstol Pedro son como bálsamo, son como medicina para todos ellos. Me estoy refiriendo a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero ustedes, lo voy a leer en esta versión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? El apóstol Pedro está escribiendo estas dos cartas y especialmente en esta primera hace un énfasis muy especial. Le está diciendo a toda esta gente que está viviendo tiempos difíciles, que luego les explico, les está diciendo: sigan esperanzados en lo que hemos aprendido y en medio de las dificultades sigan priorizando lo que es lo primero, que es extender el reino de Dios. La situación no era fácil. Estamos hablando del 60 más menos antes o después de Cristo. La situación era difícil. Nerón era el emperador allá en Roma. Él era que estaba dando algunas indicaciones. La situación política de ese tiempo, la situación moral de ese tiempo era impresionante. Y entonces, para tapar como cortinas de humo lo que se hace a veces en algunos países, simplemente comenzaba a tomar medidas que afectó a la iglesia cristiana, culpando a los cristianos de lo que estaba sucediendo en el país.
en ese lugar. Entonces empezó a perseguir a los cristianos. Los cristianos entonces empezaron a irse de un lado a otro, empezaron a esconderse, no porque sean cobardes, sino que para ellos, igual que para nosotros, es vital la vida. Nosotros tomamos protocolos porque es vital. Se nos enseña que nosotros cuidemos el templo y el Espíritu Santo. Ellos no es que estaban huyendo una vez más por cobardes, sino que estaban conservando su vida para que su vida siga siendo de bendición para muchos. Y se iban por diferentes lugares. La persecución había empezado. Dicen los historiadores que lo que hacía este personaje llamado Nerón, un hombre muy malo, con sus horrendos actos de maldad, creaba temor, creaba miedo, no solamente a los cristianos, sino a toda gente. Dice que a las mujeres, a los niños, los llevaba al Coliseo para que sean destrozados por los leones. Una vez más, para entretener al pueblo, para que el pueblo piense otra cosa, cortinas de humo que ya había en ese tiempo. Agarraban a los hombres cristianos, los untaban, les embarraban con combustible, y en esas noches de fiestas paganas entonces estaban como teas humanas los cristianos. La situación de los cristianos era terrible en ese tiempo. En ese contexto es que salen estas palabras. En este contexto, la esperanza cada vez más viva, y a pesar de las circunstancias, tienen que entender que la misión no ha cambiado. Seguir predicando el Evangelio, extender el reino de Dios aquí en la tierra. En medio de esa situación es que entonces el apóstol Pedro lo que hace es reafirmar algunos conceptos importantes, algunas cosas que deberían no solamente quedar en la mente de los cristianos de ese tiempo, sino que también tenían que estar en lo profundo del corazón de cada uno de ellos. Sí, de eso se trata. Cada concepto es importante. Ese primer capítulo, el versículo 3, capítulo 1 de Primera de Pedro, el apóstol bendice a Dios porque según su misericordia Dios le hizo nacer a una esperanza viva y también para una herencia eterna. Empieza afirmándoles algunas cosas. Recuerden todas estas cosas. Antes de decirle los conceptos, le empieza a decir, miren, miremos más allá. La eternidad es lo que nos espera. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 6 a 9, el apóstol Pedro les recuerda que siempre deben estar gozosos aún en medio de las pruebas, los cuales duran poco tiempo comparadas a la eternidad. Esto no es fácil a veces de digerir. No es fácil de entender. Tengo la enfermedad, tengo el problema, he perdido mi trabajo. No es fácil de entender. Pero lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que ellos estaban al borde entre la vida y la muerte. Y lo que les estaba diciendo aquí el apóstol Pedro es justamente palabras de aliento. Miren, estos sufrimientos son temporales a la eternidad que tenemos más adelante. Y tú cuando vas en medio de tiempos difíciles a la palabra del Señor, esto se convierte en bálsamo, se convierte en medicina, se convierte en aliento, y uno se levanta entonces y sigue adelante, y sigue adelante. No es lo que me dijo el pastor, no es lo que me dijo el consejero, es lo que me ha dicho el Señor, es lo que me ha dicho el Señor. He visto a mi esposa en más de una oportunidad, luego de hacer sus devocionales en medio del cáncer. Esto es lo que me ha dicho el Señor. Su sonrisa, todo cambiaba. En los momentos más difíciles, lo que no cambia es de gran aliento. La situación de los hermanos en ese tiempo no era fácil. Y mensajes como esto, como el del apóstol Pedro, eran vitales, eran muy importantes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, el apóstol recomienda a todos los que han nacido de nuevo que dejen toda malicia, que dejen todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de pecado que ofenda a Dios. Y más bien, como niños recién nacidos desean la leche materna, también nosotros, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, debemos de desear la leche no adulterada que proviene de Dios. De eso se trata, ¿no? Somos una nueva criatura, nos hemos acercado a Dios, nos hemos reconciliado con Dios. Entonces hay nuevos principios, nuevos patrones para nuestra vida. Y así como el niño desea la leche material, nosotros también debemos de desear permanentemente
lo que viene del cielo, lo que nos nutre, lo que nos alimenta. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 8, previo a los conceptos que va a dar, nos recuerda que los creyentes deben estar cerca de Dios para tener vida espiritual, porque Él es la piedra viva. Él es la piedra viva, y para ser espirituales no hay otra forma que mantenernos cerca de Él. No hay otra forma. ¿Quieres ser espiritual? Entonces tienes que estar cerca de la piedra viva. No hay otra forma. Por si acaso, no existe. Es mantenernos cerca de Él, conectados a Él, inclinados permanentemente hacia Él. Eso nos hace espirituales. No hay otra forma. Por eso que el apóstol Pablo, más allá en sus epístolas, él hace ver de los cristianos espirituales y los cristianos carnales, neumáticos, sárquicos, los que permanecen cerca de Dios y los que permanecen lejos de Dios. Estos conceptos previos son importantes. Para decir Pedro luego, somos linaje escogido. Somos linaje escogido. En medio de la persecución, en medio de todo lo que se está viviendo, en medio de esas huidas, en esos miedos, temores, entonces les recuerda que somos linaje escogido. Con estas palabras el apóstol Pedro está solamente diciéndole a estos creyentes judíos y gentiles, les está diciendo algo que es importante para sus corazones. Aquellos que estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, todos ellos, estas cartas eran escritas para luego ser leídas en todos esos diferentes lugares. Así como en Isaías capítulo 43, versículo 20, se habla de que Israel es el pueblo elegido de Dios. Aquí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, se habla que la iglesia es el linaje escogido de Dios. Aquí en Pedro es la iglesia el linaje escogido de Dios. En Isaías es el pueblo escogido de Dios. Cada uno con diferentes funciones, con diferentes roles hasta el día de hoy. Cada uno con diferentes roles y funciones hasta el día de hoy. Pero lo importante aquí es que nada de esto es casual. Nada de esto es casual. Hay una iniciativa. Dios tomó la iniciativa de poder elegir al pueblo de Israel como su pueblo elegido. Él también tomó la misma iniciativa para elegir a su iglesia, para que sea su linaje escogido. Gentiles, judíos, etcétera, de diferentes pueblos, de diferentes lenguas. Somos parte de este grupo que en el tiempo y en la historia Él está formando, Él está juntando justamente para pasar la eternidad. Él tomó la iniciativa. El apóstol Pedro está repitiendo algo que escuchó de Jesús. El apóstol Pedro está escribiendo algo que escuchó de Jesús. Cuando Jesús decía esas palabras en San Juan, capítulo 15, versículo 16, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los elegí para que puedan dar fruto, y fruto en abundancia. El apóstol Pedro está escribiendo algo que escuchó del Maestro, una gran verdad. Somos un pueblo elegido por iniciativa de Dios. Esto no es nada humano, esto es totalmente divino, y en ese sentido es importante recordar que en este tiempo Dios está formando, está conformando lo que va a ser su pueblo por la eternidad, por iniciativa de Él. No, nada es humano aquí, es iniciativa de Él. Somos real sacerdocio, somos nación santa. En ese pasaje de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos recuerda que somos un pueblo especial en Cristo. Somos sacerdotes, somos un pueblo que puede interceder. Antes solamente lo podía hacer una sola persona, ahora no. Ahora todo el pueblo es un pueblo de sacerdotes. La palabra sacerdote tiene que ver con intercesor. Hace mucho tiempo una sola persona podía ingresar al lugar santo, de ahí abrir la cortina, ingresar al lugar santísimo y poder elevar una oración de intercesión por la familia tal, por la persona tal, por el pueblo tal. Una sola persona. Dios lo había establecido así. El sacerdote cumpliendo esa función de intercesión, sacerdote, intercesor. Ahora dice que somos simplemente un real sacerdocio. Tenemos todos libertad de poder ingresar
a Dios en Cristo Jesús. En su nombre el acceso está libre. No necesitamos de un cura, no necesitamos de un pastor, de un consejero para ingresar a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que somos real sacerdotes, un real sacerdocio, un pueblo muy especial para Dios. Tenemos libre acceso por la obra única y perfecta de Cristo en la cruz. Entonces tú eres un intercesor. Tú puedes interceder. Una persona, una familia está sufriendo por la pandemia, por una situación de crisis. No necesitas que alguien interceda. Tú puedes interceder. Tú puedes interceder y esperar cosas maravillosas del cielo para que ocurran aquí en la tierra. Somos parte de esa nación escogida, somos parte de ese real sacerdocio donde podemos con libertad interceder. Somos parte de esa nación santa que Él está formando. La palabra santidad aquí o santo significan apartados. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces uno piensa, entonces tengo mis alitas, tengo mi fluorescente circular, aunque ya no se usa, ahora todo es focos LED, ¿no? Entonces, pero uno piensa, entonces soy apartado. No, cuando se habla de santidad, una vida santificada, se habla de otra cosa que no necesariamente es lo que nos indica la palabra, ¿no? Separados, apartados, ¿no? Antes yo era parte de un sistema, antes yo era parte de unas costumbres, era parte de un todo, donde todos pensamos igual, bajo los mismos principios, entonces yo actuaba. Pero desde que me he entregado a Cristo, entonces he sido separado, he sido apartado, donde ahora hay otros principios, donde ahora yo me debo justamente, me rijo a todo lo que viene del cielo, totalmente distinto a lo de antes. Me criaron de esta manera. Yo pensé que por la profesión tenía que hacer estas cosas, pero cuando empiezo a ver propósito del cielo en mi vida, entonces las cosas cambian. Lo que el apóstol Pablo indica en la epístola a los romanos, ¿no? Él habla del antiguo ayón, el nuevo ayón, sistema antiguo, sistema nuevo, antes de acuerdo a las costumbres y pensamientos de este mundo, pero ahora el nuevo ayón, el nuevo sistema, ahora nos regimos bajo nuevos principios. Para el mundo las cosas buenas son malas, las cosas malas son buenas, pero para nosotros las cosas que agradan a Dios, esas son buenas. Y por eso buscamos transmitirla, practicarla. Por eso que somos congruentes con lo que pensamos y con lo que hacemos, porque así se forja la personalidad cristiana. Es la única forma. Y en ese sentido somos separados, no de las personas con quien tenemos que convivir, con familiares, amistades, gente de trabajo, tenemos que convivir, sino en ese patrón, en esos pensamientos que antes regían mi vida, ahora ya no rigen. Ahora lo que rige justamente es la palabra santa de Dios. Amén. Eso creo que es muy importante y era muy importante para la gente de ese tiempo que estaba viviendo tiempos difíciles. No solamente somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sino que también somos pueblo adquirido. Pueblo adquirido. El apóstol Pedro nos recuerda que Dios está obteniendo, está juntando, está adquiriendo un pueblo que va a pasar la eternidad justamente a su lado. Pero esta palabra justamente adquirir tiene la connotación de cuidar, tiene la connotación de proteger, tiene la connotación de guiar hasta el final, hasta la glorificación. Esto es lo importante. Por eso que de aquí nace la doctrina de la perseverancia. Hay que seguir adelante. Nos tropezamos, seguimos adelante. Caemos, seguimos adelante. De aquí nace justamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay algo mayor que nos espera. Y además Él nos acompaña. Cuando se habla de un pueblo que Él está adquiriendo, que Él está juntando, está hablando entonces de un pueblo que tiene asegurada la compañía de Dios hasta la glorificación, hasta que Él nos presente ante Dios. Va a llegar un día en que Él nos va a presentar ante Dios. Hasta allí Él nos va a acompañar. Hasta allí Él nos va a acompañar. Nunca olviden eso. No es por un momento, no es por una circunstancia, es para la eternidad.
Y ahí tú entiendes lo que indicaba justamente el Señor Jesús, que era no solamente por un momento su compañía, sino para todo el tiempo. He aquí, yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Todos los días, hasta el fin de este mundo. Se habla de un pueblo que Él está adquiriendo, que está juntando, que lo va a acompañar, que lo va a proteger, que lo va a cuidar y que algún día lo va a presentar. De eso se trata. Hay dos grandes obras, la obra de la creación y la obra de la redención. La obra de la creación ha sido espectacular, grande, pero lo que va a resaltar allá en la gloria es la obra de la redención, de lo que Jesús hizo. Él va a presentar a su pueblo. Esa es la obra de la redención. Allí culmina su labor. No ha culminado todavía. Allí culmina su labor cuando nos presente a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Gloria al Señor. Él ha prometido estar todos los días hasta el fin de este mundo. Hasta el fin de este mundo. Y en ese sentido, esto era importante para la gente que en esos tiempos estaba sufriendo, estaba siendo perseguida, estaba siendo afectada. Mucha gente, muchos hermanos en ese tiempo, tal vez con temores, con sus miedos. Definitivamente no eran tiempos adecuados, no eran tiempos fáciles, como ninguno de los tiempos, como ahora, por ejemplo, ¿no? Como ahora, allá tenían miedo a la persecución, tenían miedo a ser encarcelados, tenían miedo a morir tal vez. Nosotros a veces tenemos miedo de salir a la calle porque un virus se está andando afuera, ¿no? Y que nos puede afectar y que nos puede matar. En diferentes tiempos han habido temores, miedos, pero cuando uno va a la palabra del Señor, uno se empieza a dar cuenta. El día en que Dios quiera que yo me vaya de aquí, no me voy a ir por tal virus o por tal bacteria o cual situación o circunstancia. El día en que Dios quiera que yo me vaya, yo voy a ir cuando Él lo quiere, de la manera que Él ya lo tiene planificado. Amén. Hago un paréntesis, porque a veces ante esta situación de pandemia podemos transmitir valor a nuestra familia, a nuestra gente, o podemos transmitir nuestros miedos. Cuando el apóstol Pedro trataba de transmitir esperanza y trataba de que esté bien claro en todos los perseguidos de ese tiempo que su misión no había cambiado. Debían de seguir transmitiendo el mensaje del Evangelio. Y en ese sentido vale la pena aquí recordar que somos un pueblo para anunciar sus virtudes. Sí, el apóstol Pablo, o Pedro en este caso, nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Él. Todo esto está relacionado al propósito principal. Somos todo ello para anunciar sus virtudes. Recuerden bien eso. Somos todo ello para anunciar sus virtudes, anunciar su evangelio, extender su reino aquí en la tierra. En ese sentido, tengamos eso claro, porque si no tenemos eso claro, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra misión, podemos cometer el mismo error del pueblo elegido, del pueblo de Israel. Cuando ellos debieron ser de bendición para toda la familia de la tierra, llegó un momento, algo sucedió. Cambiaron su misión, cambiaron su propósito, y en vez de ser cumplir una función centrífuga, entonces cumplieron una función centrípeta, y ahí algo sucedió, algo ocurrió. Tengamos muy en claro cuál es la misión que tiene la iglesia, cuál es el propósito principal en esta tierra que tiene la iglesia, cuál es el propósito importante para tu vida, qué es lo que Dios ha dicho, cuál es tu misión aquí en la tierra. ¿Tienes claro eso? Vive con eso hasta el final. Amén. Esto es importante. Tu vida tiene que ser un instrumento de bendición para toda la familia de la tierra. Tu vida tiene que ser un instrumento por el cual el evangelio del cielo llegue, alcance a toda la gente posible aquí en la tierra. Eso es el propósito importante de tu vida. Haz riqueza todo lo que tú quieras. Ten las propiedades que tú quieras, pero recuerda que nada de eso vas a llevar al cielo. Pero allá en el cielo un familiar tal vez te agradezca porque les testificaste.
Un amigo, un enemigo tal vez agradezca. Gracias porque me compartiste el Evangelio. No olvides cuál es tu misión, cuál es tu prioridad aquí en la tierra. Hay instituciones, hay denominaciones, grandes conglomerados cristianos evangélicos que en el tiempo olvidaron su misión, en el tiempo desviaron de los propósitos principales. Ahora ya no son nada. Pasó el tiempo, 20 años, 40 años, 50 años, 70 años, ya no son esa institución de bendición. Ahora solamente son instituciones de lucro, son instituciones para hacer tiempo, son clubes o algo así. Perdieron su misión. Y aquí el apóstol Pedro nos recuerda, nuestra prioridad sigue siendo la misma, es para anunciar sus virtudes, no las nuestras. En un mundo de marketing, en un mundo donde hay mucha imagen institucional, de muchos asesores de imágenes, podemos también cometer ese error. No olvides, estamos aquí para anunciar sus virtudes. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos es para gloria del Señor. Amén. Todo esfuerzo de estos 23 años y los próximos es para gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo como para quien dice la palabra, como para el Señor. Eso les está permitiendo a ustedes, no pierdan esa esencia. Todo lo que hagan, síganlo haciendo para el Señor. Eso es notorio no solamente en todo el país, es notorio fuera del país. Síganlo haciendo así, no pierdan de vista esta gran verdad. Somos un pueblo para anunciar sus virtudes. Aquí hay grandes enseñanzas, pero esa última parte, ese versículo 10, también es interesante. Nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable, de la oscuridad de ese paganismo donde vivían ignorando la salvación de Dios. De ahí los retiró. De las tinieblas a su luz, de esa esclavitud de la idolatría, donde vivían atados a sus costumbres o hábitos y que los apartaba de Dios, de allí los retiró, de las tinieblas a su luz. ¿A ti de qué te libró el Señor? ¿De qué caminos Él te sacó? ¿Dónde estarías hoy en este momento si no fuese por Él? De las tinieblas a su luz. De las tinieblas a su luz. Nunca dejes de agradecer al Señor. Nunca dejes de agradecer al Señor. ¿Qué caminos nos perseguirían a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos? De las tinieblas a su luz. Por gracia, por iniciativa de Él, somos lo que somos justamente. Nada cambiará lo que somos en Cristo, nada cambiará. Ni una pandemia, ni una crisis económica, ni una crisis laboral, nada va a cambiar lo que somos en Cristo. Somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos un pueblo que está para anunciar las virtudes, para reflejar en el día a día su gloria aquí en la tierra. Con nuestras decisiones, con nuestras acciones, estamos para reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Solamente somos como un espejo. Más cerca de Dios, el reflejo de Dios entonces se va a notar más y mejor. Como persona, como pareja, más unidos estamos entre nosotros, más unidos a Dios, el reflejo de Él entonces es más claro para muchos. Nuestras decisiones, nuestras acciones hablan bastante. Todas estas palabras del apóstol Pedro era bálsamo, era medicina para gente que tenía miedo, para gente que tenía temor. Así como lo decía hace un rato, vamos a ir a trabajar, Señor, que no me contagie, porque no quiero contagiar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Como salimos porque tenemos que vender, tener un recurso para la casa, Señor, uno sale con miedo, con sus temores, que tal vez ya el contrato finalice y ya no tenga trabajo. En estos días donde hay mucho miedo, mucho temor, también es real este mensaje, también es real este mensaje. Pero los temores y los miedos de la gente de ese tiempo era totalmente diferente. Allá salían despidiéndose de su esposa, de sus hijos,
porque tal vez ya no iban a regresar. Sus temores eran fundados. Ellos habían visto, eran testigos de lo que estaba pasando, pero tenían que salir. Tenían que salir para seguir reflejando, seguir extendiendo el reino de Dios. Con ellos no estaba en juego el trabajo, con ellos no estaba en juego la comida, con ellos estaba en juego su vida. Por eso este mensaje es tremendo. El apóstol Pablo le dice: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos un pueblo que el único propósito grande que tiene aquí en la tierra es anunciar sus virtudes. Y ellos salían. Por ellos es que tienes el evangelio. Por esos hombres que salieron a seguir alumbrando es que el evangelio llegó a los continentes y un día llegó a nosotros. Todo el tiempo de vida que tengamos, el evangelio debe seguir corriendo. Que nuestras generaciones, que muchos amigos, que muchos familiares, que muchos enemigos aún conozcan su bendito evangelio. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, porque sin merecer nada, tú nos has dado todo. Muchas gracias, bendito Dios, porque pase lo que pase, Señor, nada cambiará lo que somos en Cristo Jesús. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido. Todo ello, Señor, para seguir anunciando tus virtudes aquí en la tierra. Señor, a veces nos acobardamos, a veces, Padre Celestial, nos bloqueamos. La situación real de esta vida dura, difícil, hace que sintamos miedo, hace que de una u otra manera no avancemos más allá de lo que tú realmente quieres. Por eso, en el nombre de Jesús, esa misma presencia notoria y grande que acompañó a mis hermanos del tiempo de Pedro, siga acompañando a tu iglesia en el Perú y en el mundo. En medio de estos cambios grandes económicos, sociales, en medio de esta crisis sanitaria, en medio de estas polarizaciones, permite que tu iglesia valiente, esforzada, siga anunciando tus virtudes aquí en la tierra. Lo sigamos haciendo en nuestro país y en los diferentes lugares de la costa, sierra y selva. En el nombre de Jesús, concédenos, Padre Celestial, una ayuda especial para esta etapa final antes de tu retorno. Concédenos, Señor, todo lo necesario para que te glorifiquemos a ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos, a tu iglesia en tus manos. Y pedimos, Señor, que tú seas glorificado, siempre bendecido, Señor. Padre, gracias por esta linda oportunidad de recordar en tu palabra las grandes cosas que tú tienes preparada y lo que somos para ti, Señor. Bendito y alabado seas en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Amén. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.